生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Estoy en One Piece con la plantilla de Saitama capítulo 91 al 95. Al ver a Byakuya sentado en el mostrador, Blueno dio un paso atrás temeroso, como si presionar su espalda contra la pared pudiera hacerlo sentir más seguro. Blueno preguntó con cautela: ¿Quién eres? ¿Por qué buscas a un dueño de bar como yo? Blueno, con cautela. Byakuya sonrió y dijo: ¿Puede un dueño de bar normal ser un usuario de la fruta puerta a puerta? Al oír esto, Blueno se sorprendió. Este hombre sabía qué fruta del diablo había comido y probablemente conocía su verdadera identidad. Deja de perder el tiempo y llévame con Rob Luxy. Tengo asuntos con él. Al escuchar el nombre de Luxy de boca de Byakuya, Blueno tuvo más confianza de que el objetivo de Byakuya era CP9. Pensando en esto, el miedo en los ojos de Blueno desapareció gradualmente, reemplazado por una expresión más resuelta. Él dijo con firmeza: nunca te llevaré a ver a Luxy. Renuncia a esa idea. Blueno se movió contra Byakuya, juntando sus dedos índice y medio como una espada y empujándolos ferozmente hacia el pecho de Byakuya. Byakuya, interesado, dijo: pistola de dedo, hace tiempo que no la uso. Entonces, su dedo índice se movió tan rápido como un rayo, encontrando el ataque de Blueno antes de que pudiera aterrizar. Crack. Crack. Se oyeron dos crujidos de huesos rompiéndose. El rostro de Blueno se retorció de dolor extremo, con sudor del tamaño de frijoles acumulándose en su frente, pero no emitió un solo grito. Esta debería ser la suerte de Blueno, ya que usó su pistola de dedo para contrarrestar el ataque de Byakuya. De lo contrario, su dedo ya estaría pulverizado. Byakuya miró a Blueno con satisfacción. Para proteger a sus compañeros, se atrevió a atacar a un enemigo poderoso. Incluso con dos huesos rotos en los dedos, podía soportar el dolor sin emitir ningún sonido. Nada mal, un hombre de verdad. Blueno, agarrándose los dos dedos rotos, miró a Byakuya con asombro. Si no hubiera visto mal, Byakuya también habría usado la pistola de dedos. Solo los marines y los agentes del gobierno mundial solían usar las técnicas de las 6 potencias en el mar. Esto significaba que este tipo podría no ser un enemigo. Byakuya sonrió con calma y dijo: permítame presentarme. Mi nombre es Byakuya y actualmente soy contraalmirante de la Marina. Byakuya, contraalmirante de la Marina. De repente, un informe apareció en la mente de Blueno. El contraalmirante de la Marina Byakuya derrotó a una de las 3 calamidades de los piratas de las bestias, Sequía Hack. El informe no tenía foto, así que Blueno solo conocía el nombre. Pero no esperaba que el contraalmirante de la Marina que derrotó a Jack fuera tan joven. ¿Cómo supo Byakuya, un marine, del CP9? ¿Por qué lo buscaba? La mente de Blueno estaba llena de preguntas importantes. Byakuya no molestó más a Blueno. Con mi fuerza, matarte sería fácil, y no somos enemigos. Soy un marine y tú eres el CP9. Ambos forman parte del gobierno mundial. Solo necesito discutir algo con Rob Luxy. Honestamente, incluso si no me llevas, no es gran cosa. Si no recuerdo mal, Rob Luxy debería estar trabajando actualmente como carpintero de barcos en Galleila, y es uno de los 5 capataces del Muelle 1. Dime, si lo buscara yo mismo ¿cuánto tiempo me llevaría? Con cada palabra que Byakuya pronunciaba, Blueno sentía un escalofrío en el corazón. No esperaba que Byakuya supiera tanto sobre ellos. Tal como dijo Byakuya, incluso si Blueno no liderara el camino, con su información, Byakuya podría presentarse ante Luxy al día siguiente. La única diferencia era que si Blueno iba a la cabeza se ahorraría una noche entera. Blueno miró a Byakuya y preguntó: si yo te guío, ¿estás seguro de que no tomarás medidas contra nuestro CP9? Por supuesto, respondió Byakuya casualmente, tomando una bebida previamente mezclada de la barra y bebiendo un sorbo. Lo elogió.
Tienes un gran talento para la coctelería. Con un profundo suspiro, Blueno activó su fruta del diablo. Con un toque de su mano en el aire, una puerta etérea apareció ante Byakuya. Blueno, aunque no era el más brillante, tampoco era tonto. Sabía que con la fuerza que Byakuya había demostrado, no tendría ninguna oportunidad contra él. Además, Byakuya no parecía tener intención de matar. Byakuya observó con curiosidad la puerta que había aparecido en el aire. Cuando Blueno abrió la puerta, un túnel completamente oscuro, profundo y oscuro, se extendía más allá, sin un final a la vista. Byakuya siguió a Blueno al interior, dándose cuenta de que ese espacio estaba separado del mundo exterior. La fruta puerta a puerta actuaba como una llave, permitiendo el acceso a este espacio desde varias ubicaciones. Mientras Byakuya caminaba detrás de Blueno, examinó cuidadosamente todo a su alrededor. Blueno observó de cerca las acciones de Byakuya, notando que estaba concentrado en su entorno más que en sí mismo. Blueno incluso consideró usar su habilidad para abandonar este espacio, dejando atrás a Byakuya al instante. Era una idea plausible, pero extremadamente arriesgada. Si el plan falla y Byakuya logra detenerlo, Blueno debe considerar si CP9 puede resistir la ira de Byakuya. Blueno desistió de la idea tras debatirlo y, obedientemente, abrió el camino. Al ver su resignación, Byakuya sonrió levemente. Blueno pensó que alguien como Byakuya confiaría su vida a otra persona. Desde el momento en que entró, Byakuya se dio cuenta de que la estabilidad de este espacio era muy inferior a la del mundo exterior. Con suficiente fuerza, atravesar este espacio inestable y regresar al mundo real sería fácil. En otras palabras, si Blueno intentara dejar a Byakuya aquí, Byakuya podría atravesar el espacio fácilmente e irse. Por eso Byakuya permaneció tan relajado, fingiendo permitir que Blueno escapara. La decisión de Blueno de abandonar su plan salvó la vida de todos los CP9. Para Byakuya, el CP9 fue útil, pero solo un poco. Tenerlo será bueno, pero opcional. Tras caminar unos 5 minutos, llegaron a un vacío. Blueno se detuvo y dijo: «Esta corresponde a la habitación de Luxi. Espero que cumplas tu palabra». «No te preocupes. Soy Byakuya y siempre cumplo mis promesas». Al oír las palabras de Byakuya, Blueno suspiró. Justo cuando estaba a punto de usar su habilidad para abrir la puerta e irse, vio a Byakuya ponerse frente a él. Byakuya lanzó al vacío lo que parecía un puñetazo cualquiera. El espacio ante ellos se derrumbó al instante, formando un enorme y profundo agujero negro. Byakuya entró en el agujero negro, dejando atrás a un aturdido Blueno. ¿De verdad puede atravesar el espacio y escapar por sí solo? Tarde en la noche, después de un largo día de trabajo, Rob Luxi finalmente tuvo tiempo para descansar. Después de haber estado encubierto en Batter 7 durante 4 años, sus habilidades en la construcción y reparación de barcos se habían vuelto más refinadas, y había pasado de ser un simple reparador a uno de los 5 capataces. Durante estos 4 años, Luxi había olvidado un poco su verdadera identidad y la misión que llevaba adelante. Las pequeñas interacciones con sus compañeros de trabajo y los simples placeres de la vida diaria eran experiencias que Luxi nunca había tenido antes. Sentado en el borde de su cama, Luxi miró la luna brillante y murmuró: «Sería lindo si las cosas siempre pudieran ser así». Luego sacudió la cabeza con una sonrisa amarga, sabiendo que tales pensamientos eran meras fantasías. Justo cuando Luxi estaba a punto de acostarse, de repente sintió algo inusual en la pared al lado de su cama. ¿Es esta la habilidad de la fruta del diablo de Blueno? Luxi frunció el ceño. ¿Por qué Blueno iría a buscarlo de repente? ¿Pasó algo? Como agentes encubiertos que habían estado escondidos durante años, no se comunicarían entre sí a menos que recibieran una señal para reagruparse, lo que fácilmente podría despertar sospechas. Sus identidades ocultas debían permanecer separadas, con una interacción mínima para evitar ser detectadas. Blueno era dueño de un bar y Luxi era capataz en Dokkan. Sus identidades no estaban relacionadas en absoluto, lo que hacía que el contacto no autorizado fuera riesgoso.
Luxi observó como una figura de puerta aparecía en la pared. Justo cuando estaba a punto de preguntar por qué había venido Blueno, la puerta se hizo añicos de repente, formando un vórtice negro. En lugar de Blueno, un puño atravesó el vórtice. Antes de que Luxi pudiera reaccionar, la poderosa fuerza lo golpeó, enviándolo a él y a su cama contra la pared opuesta. Byakuya y Blueno salieron y vieron a Luxi inmovilizado contra la pared junto a su cama. Blueno, furioso, gritó. Contraalmirante Byakuya, ¿no dijo que no nos atacaría? Byakuya se rascó la cabeza con torpeza. No tenía intención de atacar, pero el espacio resultó ser más frágil de lo que esperaba. Solo tenía la intención de usar el 10% de su fuerza para romper el espacio, pero accidentalmente usó el 25%, lo que provocó que un exceso de fuerza se derramara a través del vórtice y causara la difícil situación de Luxi. Byakuya miró al enojado Blueno y dijo con impotencia: fue un accidente, solo un accidente. Siempre cumplo mi palabra. Al ver la expresión genuinamente avergonzada de Byakuya, Blueno no pudo permanecer enojado. Si provocaran a Byakuya y él rompiera su promesa, no podrían hacer nada para detenerlo. Luxi, ¿estás bien? Blueno se acercó rápidamente a Luxi para comprobar su estado y explicarle la identidad de Byakuya. Crash. La cama que cubría a Luxi se hizo añicos de repente, y una figura de color amarillo oscuro salió disparada rápidamente. Luxi se había transformado en su forma de bestia, sus brazos extendidos con los puños presionados juntos, canalizando todo su poder en sus puños para una poderosa onda de choque. Arte secreto de Rokushiki. Rokugan. Byakuya no pudo evitar sonreír. Esto se está poniendo cada vez más interesante. Mirando al extraño hombre que tenía delante, Luxi tuvo una idea aproximada. Este hombre probablemente había obligado a Blueno a encontrarlo, por lo que Luxi inmediatamente se transformó en su forma de bestia y se preparó para desatar su ataque más fuerte. Después de tratar con este tipo, le preguntaría a Blueno por los detalles. En la habitación relativamente pequeña, Byakuya tenía poco espacio para esquivar y la velocidad de Luxi era extremadamente rápida. En un instante, Luxi apareció ante Byakuya, con su onda expansiva al máximo. Con un rugido, Luxi gritó: ¡muere! Byakuya levantó una ceja y, al momento siguiente, cortó con su mano derecha como una cuchilla las muñecas de Luxi, anulando la onda de choque. Luxi sintió un dolor intenso en sus muñecas y salió volando sin control por el aire, aterrizando de espaldas. Antes de que Luxi pudiera reaccionar, Byakuya dio un paso adelante y pisó con su pie derecho el pecho de Luxi, sujetándolo al suelo con una fuerza tremenda. ¡Bum! El suelo se sacudió violentamente, provocando que se encendieran las luces en las habitaciones cercanas. Creyendo que se trataba de un terremoto, la gente corrió a comprobar la situación. Por un momento, las calles se llenaron de mujeres jóvenes en pijamas ligeros, creando una escena paradisíaca que muchos jóvenes disfrutaron. Incluso Byakuya miró por la ventana varias veces. Si no se hubiera preocupado por el bienestar de Luxi, a Byakuya le habría gustado pisotear unas cuantas veces más para ver qué podía pasar a continuación. Sin embargo, Luxi, bajo el pie de Byakuya, no compartió su alegría. Tenía las muñecas rotas y al menos 10 costillas fracturadas. Con el pie de Byakuya presionando como una montaña, respirar se convirtió en una lucha. Blueno observó en shock como el miembro más fuerte del CP9 en 800 años, Luxi, pasó de atacar a quedar incapacitado bajo el pie de Byakuya en solo 3 segundos. Esto le dio una nueva comprensión de la fuerza de Byakuya. Después de un momento de silencio atónito, al ver que el rostro de Luxi se ponía rojo, Blueno se acercó rápidamente a Byakuya y le suplicó: Contraalmirante Byakuya, usted dijo que no nos atacaría. Pero Byakuya no respondió, sus ojos todavía fijos en las mujeres afuera, murmurando: D, E, C, D, F. ¿Ah? Byakuya no podía creerlo. ¿Cómo podía una mujer adulta con copa estar en el mundo de los piratas? No tenía sentido. ¿Acaso no comía de niña?
Blueno no entendió lo que decía Byakuya, pero al ver a Luxi casi asfixiándose, supo que tenía que actuar. Armándose de valor, Blueno empujó suavemente a Byakuya. Byakuya frunció el ceño, molesto. ¿Qué quieres? Habían tantas chicas afuera y él no había terminado de mirar. Al ver la impaciencia de Byakuya, Blueno señaló temblorosamente a Luxi bajo el pie de Byakuya. Solo entonces Byakuya recordó que Luxi todavía estaba bajo su pie, luciendo cerca de la muerte. Lo siento, se sentía tan esponjoso bajo mi pie, pensé que era una alfombra y olvidé que estaba pisando a alguien. Byakuya levantó su pie derecho y lo limpió en el cuerpo de Luxi, disfrutando nuevamente de la sensación esponjosa. Luxi escupió sangre y estuvo a punto de desmayarse. Al ver la expresión de agravio de Blueno, Byakuya tosió y dijo: Luxi me atacó primero. Solo me estaba defendiendo. Te lo dije, siempre cumplo mi palabra. Oigan, no soy su enemigo. ¿Por qué me miran como si lo fuera? Byakuya extendió sus manos en un gesto de impotencia mientras descansaba en el sofá, enfrentando las miradas hostiles de los miembros del CP9. Con el apoyo de Blueno, Luxi logró ponerse de pie, respirando débilmente mientras preguntaba. Contraalmirante Byakuya, no sé cómo descubrió nuestras identidades ocultas, pero los agentes del CP9 estamos llevando a cabo misiones secretas asignadas por el gobierno mundial. Si nos reúnen por la fuerza y nuestra misión fracasa, ¿qué pasará entonces? ¿Cómo responderemos ante nuestros superiores? Bajo la amenaza de la abrumadora fuerza de Byakuya y su conocimiento de todas sus identidades ocultas, Luxi no tuvo más remedio que tomar una decisión que iba en contra de su protocolo. Convocó a todos los miembros del CP9 para averiguar qué quería Byakuya. De lo contrario, tendrían que estar en máxima alerta y no podrían dormir tranquilos. Byakuya colocó sus manos detrás de su cabeza y respondió con calma. Incluso si la culpa cae, caerá sobre ustedes, no sobre mí. En cuanto terminó de hablar, los miembros del CP9 se enfurecieron por sus palabras desvergonzadas. Nunca se habían topado con alguien tan valiente. Miraron a Byakuya con enojo, especialmente a Califa, que rechinaba los dientes. Si hubiera podido, le habría arrancado un pedazo de un mordisco. Byakuya miró con indiferencia a los miembros del CP9, indiferente a su ira. La ira de los débiles carecía de valor frente a los fuertes. Pero cuando su mirada se posó en Califa, se detuvo. Rayos. Un traje de secretaria con piernas largas, medias de rejilla y tacones altos. ¿Quién no quedaría cautivado? Bajo la mirada de Byakuya, Califa perdió su anterior comportamiento feroz y tímidamente miró hacia otro lado, escondiéndose detrás de los demás como si Byakuya pudiera tomarla en ese mismo momento. Como verdadero líder del CP9, Luxi, con el apoyo de Blueno, se interpuso frente a Califa, bloqueando la vista de Byakuya. Byakuya hizo un puchero. TCH, no es divertido. Exasperado por el comportamiento infantil de Byakuya, Luxi suspiró. Contraalmirante Byakuya, ¿podemos ponernos manos a la obra? Sorprendido, Byakuya respondió. Ya estamos en negocios. ¡Qué rápido! Ni siquiera conozco a Califa todavía. ¿Qué tal si nos conocemos mejor primero? Por un instante, Luxi casi escupió sangre de frustración. ¿Qué clase de contraalmirante es este? ¿Podemos tener una conversación normal? Blueno, sosteniendo a Luxi, podía sentirlo temblar más violentamente, luchando por respirar. Apretando los dientes, Luxi preguntó. Contraalmirante Byakuya, ¿qué quiere de nosotros? Al ver la debilidad de Luxi, Byakuya decidió dejar de burlarse de él. Este es el trato. Estoy aquí para reclutarlos a todos como mis subordinados para que trabajen para mí en el futuro. La franqueza de Byakuya no daba lugar a malentendidos. Atónito, Luxi preguntó, ¿quieres que nos unamos a la Marina? Pero pertenecemos a una organización de inteligencia especial. Sabemos demasiado. El gobierno mundial jamás nos permitiría unirnos a la infantería de Marina. Byakuya negó con la cabeza. No me refiero a los marines. Me refiero a una nueva organización que creé llamada Noche. Buenas noches.
Luxi, habitualmente perspicaz, se sintió desconcertado. Un contraalmirante de la Marina estableciendo su organización. Byakuya habló con calma. Tienes dos opciones. Unirte o ser obligado a unirte. Los miembros del CP9 pusieron los ojos en blanco. Podrías haber dicho simplemente que no teníamos opción. Luxi respiró profundamente y preguntó en voz baja. ¿Qué pasa si decidimos negarnos? Byakuya respondió con naturalidad. Entonces es un boleto de ida al más allá. Después de todo, todos escucharon mi secreto. Los miembros del CP9 estaban furiosos. No es que quisiéramos oírlo. Nos lo obligaron. A pesar de su enojo, sabían que no tenían otra opción. Si se negaban, Byakuya podría matarlos a todos en un instante. Todos miraban a Luxi, el verdadero líder del CP9. Cualquiera que fuera su decisión, lo seguirían. Ante esta falta de elección, Luxi decidió rápidamente. Estamos dispuestos a unirnos a la organización Nigt. Bien, pero decirlo no basta para demostrar tu sinceridad, dijo Byakuya, aplaudiendo. Necesitas traer una muestra de tu lealtad. ¿Una muestra? Luxi tenía una idea de lo que Byakuya diría a continuación. Te daré una hora para que me traigas la cabeza del jefe del CP9, Spandam, declaró Byakuya. Los rostros de todos cambiaron. Matar a Spandam los marcaría como traidores, perseguidos sin cesar por el gobierno mundial. A partir de ahora, tienen una hora. Si no veo la cabeza de Spandam o si alguno de ustedes falta, Luxi perderá la cabeza. Dijo Byakuya, atrayendo a Luxi hacia sí. Con Luxi agarrado, Byakuya no temía que filtraran el plan. Luxi guardó silencio, pues no quería que sus camaradas sufrieran por su culpa. Sin embargo, temía que Byakuya los matara a todos si hablaba. Byakuya añadió. Quedan 59 minutos. Vamos. Dijo Kaku. Bueno, abre la puerta. Si actuamos rápido, una hora es suficiente. Los 6 miembros entraron rápidamente al portal que creó Blueno, desapareciendo de la vista de Byakuya y Luxi. Luxi miró la expresión tranquila de Byakuya. ¿No te preocupa que no regresen? Byakuya sonrió. Deberías confiar en lo mucho que significas para ellos. ¿Qué intentas hacer? Eres un contraalmirante de la Marina. ¿Por qué estás creando una organización en secreto? Lo hago por la paz mundial. Como Byakuya esperaba, los miembros del CP9 regresaron en media hora. Kaku colocó la cabeza aterrorizada de Spandam sobre la mesa y dijo fríamente. Completamos la tarea. Liberen a Luxi. Byakuya sacó un Denden Mushi, sonriendo misteriosamente, hay una cosa más que hacer. Media hora después, los 7 miembros del CP9 estaban en fila, luciendo completamente humillados, mientras Byakuya los grababa con el Denden Mushi. Comiencen. Ordenó Byakuya. Los miembros del CP9, visiblemente avergonzados, recitaron. Prepárense para los problemas. Y hazlo doble. Para proteger al mundo de la devastación. Para unir a todos los pueblos dentro de nuestra nación. Para denunciar los males de la verdad y del amor. Para ampliar nuestro alcance a las estrellas de arriba. Kaku. Blueno. Jabra. Kumadori. Fukuro. Luxi. Somos los guardianes del mundo, la organización Noche. Mañana nos esperan justicia y paz. Califa, sonrojándose profundamente, agregó en voz baja. Califa tilde es cierto tilde. Byakuya, satisfecho, guardó el Denden Mushi y dijo emocionado. ¡Excelente! A partir de hoy, todos ustedes son miembros de la organización Noche. Ahora, el CP9 estaba completamente a bordo del barco pirata de Byakuya. El asesinato de Spandam pronto se descubriría. Cuando sus superiores no podían comunicarse con ellos, probablemente serían sospechosos. Además, Byakuya tenía un video de ellos recitando el lema de la organización, lo que no les dejaba lugar al arrepentimiento. Sin embargo, no todo era malo. Ya no tenían que llevar a cabo las misiones del gobierno mundial y continuar con sus operaciones encubiertas. Como las cosas habían llegado a este punto, Luxi decidió revelar su misión secreta a Byakuya como muestra de lealtad.
Luxi dijo lentamente. Jefe, el CP-9 ha estado encubierto en Batter 7 durante casi 4 años para obtener los planos de la legendaria arma antigua. El resto del CP-9 se sorprendió de que Luxi revelara su mayor secreto tan rápido, ya que eso era totalmente fuera de lo común en él. Pero Luxi sintió que era necesario demostrar su valor ahora que habían elegido unirse a la organización Noche, con la esperanza de ganarse el favor de Byakuya para su futuro. Byakuya miró a Luxi con aprobación, pensando que este tipo tenía potencial. Quizás incluso podría competir con Quake por la posición de subordinado superior. Byakuya dijo con calma. Oh, los planes para Plutón. El CP-9 estaba tan atónito que casi se le bajaron los pantalones. Byakuya sabía siquiera de los planes de Plutón. ¿Qué era lo que no sabía? Al ver sus expresiones de asombro, Byakuya se burló. ¿Por qué están tan sorprendidos? También sé que hay un buque de guerra Plutón en Arabasta. N/T. Esta novela comienza y termina en 2022. Por lo tanto, no puedo simplemente editarla o alterarla para seguir la línea de tiempo actual. Esta declaración los aterrorizó aún más, y sus piernas se convirtieron en gelatina. Entonces, los planes que tanto codiciaba el gobierno mundial no significaban nada para él. Incluso un buque de guerra capaz de destruir una isla con una sola explosión no lo inmutó. En realidad, a Byakuya no le impresionó la supuesta arma ancestral Plutón. ¿Quién sabía su estado después de tantos años, o cuántas de sus armas seguían funcionando? Incluso podría hundirse en cuanto se hiciera a la mar. Además, confiar en armas externas era cosa de débiles. La verdadera fuerza provenía del interior. Si el nivel de fusión de Byakuya aumentara ligeramente, podría destruir una isla con un solo golpe. Al ver que todos aún estaban en shock, Byakuya dijo, ahora que te has unido a la organización Nigut, necesitas mirar más allá. Concéntrate en mejorar tu fuerza y no te preocupes por trivialidades. Nuestro objetivo es la paz mundial. Las palabras de Byakuya hicieron que Luxi y los demás sintieran como si se hubieran unido a una organización extraordinaria a la que ni siquiera le importaban las armas antiguas. Sentían la sangre hirviendo y estaban llenos de determinación. Al ver su entusiasmo, Byakuya se sintió complacido. Tengo una misión para ustedes. Ignorando su incomodidad, Luxi se levantó con entusiasmo. Jefe, dé la orden y la cumpliremos. Byakuya asintió. Esta tarea es perfecta para ti. Todas estas eran las especialidades del CP-9. Además, esta era la primera vez que Byakuya les asignaba una misión, por lo que tenían que completarla perfectamente y sin fallas. Quiero construir un barco usando el árbol del tesoro Adam como quilla. Tú y Kaku sois 2 de los 5 capataces del astillero, ¿verdad? Te dejo esto a ti. Asegúrate de hacerlo bien. Jefe, puede contar con nosotros. Nosotros y Luxi se quedó atónito. Espera, ¿construir un barco? Se quedó desconcertado. Reclutaste al CP-9, una organización de inteligencia profesional, para construir una nave. No solo Luxi sino también Califa y los demás quedaron estupefactos por el repentino cambio de dirección de Byakuya. Su sangre, que antes estaba hirviendo, se enfrió instantáneamente. Al ver las expresiones de desánimo de todos, Byakuya se sintió confundido. ¿Qué pasa? ¿No es la construcción naval tu especialidad? Luxi forzó una sonrisa. Jefe, no tenía por qué reclutarnos. Le habríamos construido la nave de todas formas. Lo sé, dijo Byakuya con naturalidad. Pero al reclutarte, no tengo que pagar por ello. Luxi estaba tan furioso que sus heridas se agravaron y se desmayó. Bueno y los demás lo sostuvieron rápidamente. Califa miró a Byakuya con los ojos muy abiertos y apretando los dientes con frustración. Byakuya se encogió de hombros. Date prisa y cura las heridas de Luxi. No retrases la construcción naval. Además, tienes muy poca fuerza. Necesitas más entrenamiento. En efecto, la fuerza del CP-9 era insuficiente en los vastos mares. Pero esto se debió a que no habían tenido tiempo de entrenar mientras estaban encubiertos, lo que provocó que sus habilidades se estancaran.
En realidad, sus talentos eran excepcionales. Ser seleccionados por el gobierno mundial para unirse al CP9 demostró sus habilidades innatas. Con el entrenamiento adecuado, su fuerza sin duda mejoraría significativamente. Oh, hay una cosa más que necesito que hagas. Media hora después, con la ayuda de Blueno, Kaku y Jabra llevaron con éxito a Iceburg y Frankie ante Byakuya. Cuando Iceburg y Frankie recuperaron la conciencia, estaban solos en una habitación con Byakuya. El CP9 ya se había ido. Byakuya no había ocultado su identidad al CP9, haciéndoles saber que el contraalmirante de la Marina Byakuya era el fundador de la organización Noche. Esto se debió a que, después de traicionar al gobierno mundial, el CP9 se enfrentaría a una persecución implacable. Incluso si el CP9 quisiera traicionar a Byakuya, nadie creería las palabras de los traidores. Además, Byakuya no era un simple contraalmirante de la Marina. Era parte del cuartel general de la Marina. Además de su formidable fuerza, tenía al instructor jefe Sepir como su mentor, al almirante de flota Sengoku como su tío y el apoyo del almirante Aokiji. El gobierno mundial no se volvería de repente contra Byakuya a menos que fuera algo extraordinariamente significativo, como matar públicamente a un dragón celestial. Por lo tanto, Byakuya reveló su verdadera identidad al CP9. Cuando Iceburg y Frankie recuperaron la conciencia, se encontraron en una habitación vacía, atados con cuerdas especiales que los dejaban inmóviles. Intercambiaron miradas preocupadas, sus corazones llenos de preocupaciones indecibles. No eran sus vidas las que les preocupaban, sino el miedo de que se descubriera su secreto más profundo. Su mentor había protegido este secreto con su vida. Si lo perdieran, no podrían enfrentarlo ni siquiera en la muerte. Frankie susurró. Iceburg, ¿qué pasa? ¿Lo saben todo? Iceburg negó con la cabeza. No sé quién nos capturó, pero es poco probable que conozcan el secreto. Han pasado más de 10 años. Si no lo saben, ¿por qué nos capturarían a ambos? No le demos demasiada importancia ahora. Si nos preguntan, lo negamos todo. Entiendo. Mientras discutían, una tos resonó en la habitación vacía, provocando que Iceburg y Frankie comenzaran a sudar frío. Madre mía. ¿Está embrujada esta habitación? ¿Cómo puede haber una tos repentina? Sin que ellos lo supieran, Byakuya estaba sentado detrás de ellos, observando a la pareja excesivamente cautelosa. La habitación estaba completamente oscura en medio de la noche y las nubes oscurecían la luna creciente. Byakuya estaba justo detrás de ellos, pero no notaron su presencia. Continuaron discutiendo abiertamente como si temieran que Byakuya no supiera sobre los planos de Plutón que estaban escondiendo. Oye, hablando de asuntos tan confidenciales, ¿podrías al menos comprobar si hay alguien más en la habitación? La voz de Byakuya atravesó la oscuridad. Se giraron hacia el sonido y pudieron distinguir vagamente la silueta de Byakuya. Al darse cuenta de que alguien estaba en la habitación, se sintieron increíblemente tontos por sus acciones anteriores. Frankie pensó en cómo había vivido bajo una identidad falsa durante años para evitar ser vinculado con Iceburg. Y sin embargo, allí estaba él, revelando el secreto él mismo. Habría querido darse de cabezazos contra la pared si no estuviera atado. Como alcalde de Bater 7, Iceburg había vivido varias crisis. A pesar de la situación, mantuvo la calma y preguntó, ¿quiénes son ustedes? ¿Por qué nos trajeron aquí? En realidad, necesito tu ayuda con algo. Al oír esto, Frankie se enfureció. ¿Así es como pides ayuda? Atándonos. No te ayudaría ni aunque muriera. ¿Ah? Byakuya salió de entre las sombras y se paró frente a Frankie. Si te niegas a ayudar, puedes morir. Pero antes de que lo hagas, podría tomar los planos de Plutón de tu pecho y entregárselos al gobierno mundial. Incluso podría conseguir un ascenso. Al oír esto, Frankie dejó de luchar y se quedó quieto como si realmente estuviera muerto. Este era el secreto que él e Iceburg habían protegido con sus vidas, ahora tan fácilmente revelado por alguien más. El rostro de Iceburg se puso pálido como el hielo y miró a Byakuya, preguntándole, ¿estás con el gobierno mundial?
Byakuya rió entre dientes. El gobierno mundial. Más o menos. Me presento. Soy Byakuya, un marine. ¿Un marine? ¿No de una organización secreta? Iceburg sintió una oleada de frustración, como si algo se le hubiera atascado en el pecho y no pudiera salir. Si fueras de una organización secreta, tendría más sentido. Llevan años investigando los planos de Plutón con agentes a nuestro alrededor. Aunque cueste aceptarlo, es comprensible. Pero descubrir que eres un marine que de alguna manera conoce el secreto que ni siquiera los agentes especializados podrían descubrir. Es como un ratón que vive con cautela, temiendo al gato, solo para ser atrapado por un perro que pasa. Eres un marine. No deberías estar capturando piratas en lugar de investigarnos. Te estás entrometiendo. Ante su mirada aterrorizada, la mano de Byakuya se movió como una espada, cortando el metal del pecho de Franky y extrayendo los planos de Plutón. Byakuya abrió el plano con curiosidad y vio que estaba lleno de diseños densos y fórmulas complejas. Era como mirar un examen de matemáticas de alto nivel, incomprensible y que provocaba dolor de cabeza. Frustrado, Byakuya lo cerró rápidamente, quejándose de que algo tan ininteligible debería ser destruido. Al ver que le quitaban el plano, Franky luchó furiosamente y gritó: «¡Devuélvanoslo!». Sin embargo, Iceburg parecía como si toda esperanza estuviera perdida, sabiendo que todo había terminado. A Byakuya no le importó la actitud de Franky y dijo con calma: «Necesito que construyas un barco para mí, usando las ramas del árbol del tesoro Adán para la quilla. Cuando el barco esté terminado, te devolveré este plano. Plano de arma antigua Plutón, único, valor de recuperación. 1000 puntos de fuente mundial. Caramba, esto es un verdadero tesoro». Byakuya abrió mucho los ojos al ver el plano ligeramente amarillento que tenía en la mano. 1000 puntos de energía fuente mundial podrían canjearse por 5 colmillos de Jack. Si Jack los cultivara de forma natural, quién sabe cuántos años le tomaría. Frank y Iceburg estaban esperando que Byakuya continuara, pero de repente se detuvo a mitad de la oración. Notando la expresión emocionada de Byakuya y la mano temblorosa que sostenía el plano, se dieron cuenta de que el secreto guardado por su mentor podría realmente caer en manos del gobierno mundial. A pesar de su sacrificio, no lograron protegerlo. Una oleada de tristeza los invadió, pero las siguientes palabras de Byakuya los sobresaltaron. «Planeaba devolverte este plano después de que construyeras el barco. Pero de repente me di cuenta de que, si se dejaba en el mundo, algo así sería una fuente de agitación constante, amenazando la paz de los mares». Iceburg miró a Byakuya con sorpresa. «¿Qué estás diciendo?». «Digo que el plan no puede caer en manos de nadie. Debe ser destruido para garantizar la estabilidad. De esta manera, el gobierno mundial no malgastará esfuerzos buscándolo en ti, lo cual es bueno para ti». Franky intentó protestar. Pero, Byakuya lo interrumpió con justicia. «Sin peros. Déjame acabar con esta fuente de caos». El plano se convirtió en polvo en la mano de Byakuya, disipándose en el aire. En realidad, Byakuya había intercambiado el plano con un trozo de papel al azar de su espacio de sistema y lo aplastó. Frank y Iceburg, incapaces de discernir el truco, solo pudieron observar con incredulidad. «El plano se perdió», murmuró Franky. Iceburg suspiró, sacudiendo la cabeza con una mezcla de alivio y tristeza. Era bueno. No tendrían que temer constantemente. Pero Iceburg aún no entendía los motivos de Byakuya. Sin relación con su situación, ¿por qué un marine los ataría y revelaría sus secretos solo para destruir el plano? Incapaz de encontrar una explicación razonable, Iceburg finalmente preguntó: «Byakuya, ¿de qué lado estás?». «Ya te lo dije, soy un marine de la justicia. Te hice capturar para salvarte». «¿Salvarnos?», preguntaron confundidos. Byakuya asintió solemnemente. «Puede que no te des cuenta, pero la organización secreta del gobierno mundial ha estado acechando a tu alrededor durante años. Su objetivo era, por supuesto, los planos de Plutón escondidos en el cofre de Franky.
Iceburg y Franky no dudaron de las palabras de Byakuya, conociendo bien los métodos del gobierno mundial. Y como dije, los planos de Plutón no deben caer en sus manos. Si lo logran, el mar entero se sumirá en el caos. Ustedes dos solos no podrían proteger los planos. Como marine de la justicia, tuve que destruir los planos de Plutón para evitar ese resultado. Ahora, incluso si el gobierno mundial continúa su investigación, solo encontrarán a la misteriosa persona que te capturó. Ahora estás a salvo. Al principio, las palabras de Byakuya parecían razonables, pero después de pensarlo mejor, no tenían mucho sentido. Bueno, la verdad es que todo es cuestión de interés. El propio Byakuya se declara a sí mismo un héroe de la justicia y de interés. Entonces tuvo que improvisar, inventando una historia aparentemente lógica. Franky, claramente no muy listo, se dejó engañar fácilmente. Parecía como si hubiera tenido una epifanía. Sin embargo, miró las cuerdas que los ataban y preguntó confundido. Entonces, ¿por qué tuvieron que atamos? Byakuya respondió irritado. ¿No dije que necesitaba que me construyeras un barco? Iceburg sonrió con ironía. Pero si nos lo hubieras pedido normalmente, habríamos estado dispuestos a construirlo para ti. Porque no quería pagar, así que tuve que atarte y obligarte a que lo construyeras para mí. Franky se quedó atónito y tardó un momento en responder. ¿No se supone que eres un marine de la justicia? La justicia no da de comer. Sin dinero, hasta el marine más justo morirá de hambre. Así que no tuve más remedio que hacer esto. Ahora, ¿lo construirás o no? Lo construiremos. Respondió rápidamente Iceburg antes de que Franky pudiera hablar. A diferencia de su joven menos inteligente, Iceburg se había convertido en el alcalde de Bater 7 debido a su inteligencia. Poco a poco fue desarrollando los 7 pueblos pesqueros hasta convertirlos en lo que hoy es Bater 7. Después de escuchar la explicación de Byakuya, Iceburg detectó algunas inconsistencias en su lógica, pero decidió no señalarlas. En cambio, se guardó estos pensamientos para sí. Sabía que incluso si la historia de Byakuya estaba llena de mentiras, una cosa era cierta. De hecho, estaban más seguros con los planos de Plutón destruidos. Si se realizara una investigación, se centraría en la misteriosa figura que los había secuestrado, desviando la atención del gobierno mundial hacia Byakuya. Ya no tendrían que vivir bajo vigilancia constante. Iceburg incluso estuvo dispuesto a construir el barco de Byakuya de forma gratuita, utilizando el árbol del tesoro Adán para la quilla. El favor que Byakuya les había hecho era demasiado grande como para ignorarlo. Aunque Franky no comprendía del todo la situación, confiaba en su superior. Como Iceburg aceptó construir el barco, Franky no tuvo objeciones. Sin los planos de Plutón, ya no temían la investigación del gobierno mundial. Cuando Iceburg y Franky se fueron, miraron a Byakuya con una pizca de gratitud. Incluso prometieron manejar todos los materiales necesarios para el barco, diciéndole a Byakuya que regresara en 2 meses para inspeccionar el producto final. Byakuya estaba contento con la actitud de Iceburg, prefiriendo tratar con individuos inteligentes. Al final de la noche, Byakuya había logrado varias cosas. Había conseguido el CP9, había reclutado a los mejores carpinteros de barcos de Bater 7 para construir su barco sin gastar un centavo y había ahorrado al menos 500 millones de vallas. Además, ganó 1000 puntos de energía fuente mundial al obtener los planos de Plutón y cambiar 2 puntos importantes de la trama, obteniendo una cantidad sustancial de energía fuente mundial. Felicitaciones, anfitrión, por alterar exitosamente los arcos de Bater 7 y Enies Lobby, ganando 10,000 puntos de energía de fuente mundial. Energía de fuente mundial. 18.000 puntos. Cuando Byakuya vio que aumentar su tasa de fusión al 40% requería 25.500 puntos de energía fuente mundial, puso todos sus planes en espera. Como el barco necesitaba 2 meses para completarse, todavía le faltaban 7.500 puntos. Se dio cuenta de que varios puntos importantes de la trama en la primera mitad de Grand Line podrían modificarse para obtener más energía. También tenía un plan que podría implementar durante esos 2 meses.
Final del capítulo.